Bienvenidos a otro episodio más de Mental Alchemy. Les saluda Vivianera en compañía de Daisy. Y hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema que para mí ha sido por los últimos años bien fascinante. Varias de las personas que nos ven en el canal me escribieron por Facebook, mira, por favor, hazle un episodio en relación a este tema. Y bueno, pues hoy lo quisimos traer, hicimos nuestro research y estamos en busca de esas civilizaciones perdidas. Estamos en un enigma ancestral. Vamos a ver cuáles han sido esos hallazgos, ¿verdad? Durante los últimos tiempos que se han encontrado, qué tecnología ya está desarrollada para ayudarnos con la búsqueda de esas civilizaciones perdidas. Y también vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Ya que estamos hablando de nuestros ancestros, de cómo nuestros ancestros contaban la historia de nuestros orígenes. Así que, Daisy, ¿qué tienes para nosotros hoy? Un poquito, dar un breve mensajito ahí, ¿qué es lo que tienes para nosotros hoy? Bueno, pues está sumamente interesante. Vamos a ver, ¿verdad? Hablar un poco sobre el origen del ser humano en diferentes, ¿verdad? Estas civilizaciones antiguas. Vamos a hablar de ellas, vamos a ver cómo, como dijiste, qué cosas se están haciendo que nos ayuda a estar descubriendo más sobre estas civilizaciones, porque esto todavía siguen saliendo descubrimientos y hallazgos, y esto es lo más interesante y lo más fascinante. Y nada, que no se despeguen, que se queden con nosotros, y los invito rapidito a que se suscriban al canal para que vean este y otros videos. Claro que sí, aquí está el nombre de nuestro canal en YouTube, así que esperamos a ver más personas que se unan a esta comunidad, una comunidad que está sedienta, ¿verdad?, de información, y por eso este es el propósito principal de nosotros, es compartir esa información y levantar la curiosidad entre nuestros oyentes. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con el origen del humano. Sé que tú buscaste información de esta civilización que es de los mayas, ¿verdad? Que es en sí la civilización aquí de Mesoamérica, es una de las, para mí es la más popular en el área de Mesoamérica, es la de los mayas. Y sé que nosotros, ¿verdad? Desde pequeños en la Biblia, en la religión, nos ha contado el origen de nosotros, ¿verdad? Como especie humana. Y hoy pues queríamos traer la historia de otras culturas para que nos demos cuenta lo similar que son estas historias. Así que cuéntanos un poquito del origen humano según los mayas. Pues según los mayas, ¿verdad? Ellos creían en muchos dioses, ¿verdad? Ellos tenían muchos dioses, tenían el dios Ixbucane, el huracán, el Kukulcán, eran muchos, ¿verdad? Estos crearon la tierra, los animales y las plantas. Y ellos, pues obviamente querían crear también al hombre. Y se dice que ellos intentaron 3 veces. Ellos intentaron primero con los hombres de barro. Ellos los crearon de esa forma, utilizando barro, lo esculpieron, pero ellos se dieron cuenta que como que no, como que le faltaba algo, como que algo no estaba funcionando, así que hicieron un segundo intento y crearon a los llamados hombres de madera. Tampoco para ellos fue como que muy convincente, porque ellos decían que no tenían alma, no tenían memoria, así que estos hombres pues como que no les servían de mucho. Y aparentemente los dioses, en específico el dios Huracán, él molesto porque estos hombres pues no eran lo que ellos tenían en mente, él lo decide destruirlo. ¿Y cómo lo hace? Él envía un gran diluvio, se habla de un gran diluvio. Y luego de esos pocos que sobrevivieron a ese gran diluvio, pues entonces, junto a la diosa Ixcamune, ella probó con el maíz a crear, ¿verdad?, este nuevo prototipo, por decirlo así, de ser humano. Y de ahí es que entonces nacen esos primeros humanos, según, ¿verdad?, la mitología y ¿verdad?, las creencias de los mayas. Es importante destacar, ¿verdad?, eso me pareció interesante, que ellos crearon a estos seres humanos, pero no dándole mucha inteligencia. ¿Por qué? Supongo que para que pues no tener ningún problema con ellos, que no, ¿verdad?, no se les revelaron, por decirlo de alguna forma. Así que eso me pareció bien
bien interesante. Perdón Ajá. que te interrumpa, No pero te ahí ya preocupes. vemos la similitud entre la historia bíblica y la de los mayas, que es la del diluvio. Ujú. Amenazar con un diluvio, y sabemos que, ¿verdad?, que en la Biblia esa historia está, que es Sí. parte, ¿verdad?, dizque de nuestros orígenes, y me pareció curioso escucharlo de ahí, porque eso sí que, esa parte no me la sabía y quería destacarla antes de que continuara. Sí, sí, es bien interesante porque como tú mencionas, muchas cosas, si uno se pone a leer y a buscar, pues sí, se repiten, se repiten. Y con los mayas, pues no es la excepción. Y como estaba hablando, pues ellos adoraban a muchos dioses y deidades, y estas deidades representaban, ¿verdad?, de diferentes aspectos de la naturaleza, del cosmos, de la vida cotidiana. Y el sol y la luna para ellos también era muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que era su idiosincrasia. ¿Por qué? Porque gracias, ¿verdad?, a que ellos estaban pendientes a lo que es estos ciclos solares y lunares, pues ellos podrían entonces controlar lo que era su agricultura, ¿no? Cuándo era necesario hacerlo, en qué momento se debía sembrar, en qué momento se debía cosechar. Y para ellos la luz, ¿verdad?, representaba el bien, y la oscuridad pues representaba como que el mal y la muerte. Y ya que mencioné lo del calendario, quería mencionar ahí un poquito rapidito sobre el calendario. Sabemos que ese calendario, se habla mucho del calendario maya, ¿verdad? Porque a pesar de ser algo de una civilización tan y tan antigua, pues se sabe que fue muy preciso, era muy preciso, y esa es una de esos enigmas que tú dices, ¿cómo es posible que tanto tiempo atrás ellos tuvieran esa precisión? Y ellos utilizaban 3 ciclos astronómicos. Era el solar, que era de 365 días punto algo, el lunar, que era de 29.5, y el ciclo de Venus, que era de 260 días, si no me equivoco. Si estoy mal, me corrigen por ahí. Y ellos combinaban estos sistemas de cuentas, lo cual le permitía pues tener esos cálculos precisos y predecir eclipses solares, eclipses lunares con gran exactitud. Y como dije anteriormente, pues todos los relacionaban con sus actividades agrícolas y también con sus rituales. Eh, Así que aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de la astronomía en lo que era la civilización maya. Era bien importante. Y ahí vemos que parte de lo que sabían y por lo que se regían, que era el cosmos, Ujú. es por eso que eran tan precisos, porque Sí. ahora mismo, hoy día, sabemos que las estrellas y los ciclos lunares y todas esas cosas, especialmente los ciclos lunares, van a determinar lo que está pasando acá. Entonces Ujú. era completamente lógico que ellos se dejaban llevar por esos ciclos, porque me imagino que el poder de observación, porque Exacto. si tú te pones a observar la naturaleza, va a llegar el punto en que tú vas a entender, la naturaleza te está hablando. Sí. Y para hacer una civilización hace muchos años atrás, eran bastante desarrollados, incluso que nuestros métodos, muchos son adaptados de ellos. O sea, entonces no eran Sí. era algo antiguo, pero no eran tan primitivos como a veces las personas recuerdan Sí, se que, pues, piensa. eran Ajá. estas personas. Exacto. Ujú. Entonces ahora, ¿verdad?, hacemos la transición a otra civilización, que esta es la civilización de los sumerias. Los sumerians es la civilización de donde se dice que a partir de aquí, pues todo salió, ¿verdad? Porque se dice que es la Exacto. original. Ujú. Estas personas, a pesar de su antigüedad, tenían sistema de riego, fueron los primeros que desarrollaron el sistema de escritura, tenían un Ujú. sistema de matemática, y era sumamente desarrollada para el tiempo tan antiguo en el que existía esta Ujú. civilización. Y hay diferentes cuentos basados en lo que ellos creían, pero yo voy a hablar de una, y después voy a contar también una mitología que se une como que a la original. Ok. Entonces hoy, ¿verdad?, les quiero contar sobre cómo se creó el primer humano
según los textos de los sumerianos. Eso es lo que vamos a estar hablando. Y ellos le hablan que se llama la unión entre Dios y el hombre. Entonces aquí dice, Anu era el dios de los dioses, era el dios más grande que existía para ese tiempo. Y él aceptó que la labor que los dioses aquí en la tierra estaban haciendo era muy pesado. Entonces, como esa labor era muy pesada, su hijo Enki se le ocurrió una idea, y era de crear una especie para que ésta llevara la labor que los dioses ya no querían hacer, esa labor pesada que ellos ya no querían hacer. El trabajo difícil. Sí, estaba muy difícil para ellos. Entonces Enki junto a su hermana Ninki sacrificaron uno de esos dioses de los que se estaban quejando, lo sacrificaron y junto con el cuerpo de ese dios y la sangre de ese dios lo mezclaron con la tierra. Como vimos en la historia de los mayas también, que con el barro, ¿verdad? Con el barro, exacto. Que se mezclaron. Entonces de ahí salió el material para que ese primer humano fuese creado en semejanza a los dioses. ¿Por qué? Porque se usó un cuerpo, una sangre de un dios y se mezcló con la tierra y el barro que existía de la tierra. Ese primer humano que fue creado, ¿verdad? En el Edén. Ahí era donde lo crearon. Esa palabra Edén es una palabra sumeria y lo que significa es terreno plano. Porque cuando vemos en la foto que estoy mostrando ahora mismo, en ese mapa, toda esa área es un terreno plano. Entonces se dice que el Edén estaba localizado en Mesopotamia entre el río Tigris y el Éufrates. Toda esa área verde que se ve en esa foto, pues toda esa área era el Edén, donde se creó este primer humano. El nombre que le dieron, ¿verdad?, a ese humano era Adapa. Y al principio Adapa no se podía reproducir, que era lo que estabas contando de los mayas, que no salía bien, ¿verdad? Ellos no estaban contentos con los resultados. Pues entonces Ninki y Enki siguieron modificando Adapa hasta que por fin lograron que la reproducción fuera posible. Y entonces Adapa era un ser completamente funcional y tenía independencia. Y esto fue gracias a que Enki le dio libre albedrío a Adapa. Pero ¿qué pasa? Que ese detalle no fue bien visto por el hermano de Enki, Enlil, que en la foto arriba del mapa, esas dos figuras lo que representa Enki y Enlil. Eran esos dioses. Entonces, Enlil, como no le gustó que le dieran información y que este ser fuera un ser independiente, porque entonces ya no era un ser para cargar y hacer el trabajo pesado, sino para lo que ellos querían. Exacto, pues entonces lo que hizo fue que él amenazó con enviar un gran diluvio a la tierra, porque Enlil era el dios de las aguas. Como no se solucionó, ¿verdad? Como no pudieron llegar a un acuerdo, pues terminó la historia de que pues el gran diluvio pasó en la tierra. Que en la historia bíblica pues pasa lo mismo. Exacto. Y ya vimos que en la de los mayas, también pasó se menciona. Exacto, lo mismo. Entonces aquí, ¿verdad? Yo haciendo mi research encontré otra historia. Esta es la historia según las tablas que se encontraron, ¿verdad? De la Sumeria. Exacto. Sí, Mesopotamia. Pero también hay una mitología de Mesopotamia que habla de la historia de Enlil y Enki, que eran estos hermanos dioses que estaban encargados, ¿verdad?, del proyecto aquí en la tierra. Entonces la historia viene, que lo encontré curioso porque la historia es que Enki y Enlil son de un planeta que se llama Nibiru. Y ese planeta cuenta la leyenda que la atmósfera se estaba deteriorando. Entonces todos estos dioses,
se reunieron y se dieron cuenta o sabían que el oro era un material que podía ayudar a la atmósfera de su planeta para salvar y continuar viviendo ahí. Uh-huh. Y fue ahí cuando encontraron el planeta Tierra, que estaba en su infancia y repleto de oro, porque sabemos que en el planeta Tierra hay oro. Sí. Y ahí fue cuando decidieron venir aquí para sacar ese oro. Pues estos dioses llamados, creo que es Igigi, estos eran los dioses que por muchísimos siglos estaban llevando la carga de sacar ese oro de las minas. Y fueron los que dijeron, mira, ya no vamos a trabajar más, ya estamos cansados, este trabajo es muy pesado, ya, y estaban en un paro, ya no querían, de brazos caídos. Estaban de huelga. Estaban en huelga. Y entonces ahí fue cuando el papá de Anu, Enki y Enlil, Anu, dijo, pues entonces hay que crear a alguien. Y ahí fue cuando surgió, ¿verdad? Que Enki dijo que vamos a crear este ser, que fue lo que acabo de compartir. Exacto. Uh-huh. Pero ahí lo que la leyenda, ¿verdad?, cuenta un poco de más preciso, ¿verdad? Es que cuando Enki era un dios que no tan solo de la sabiduría, él era un maestro en la genética. Y él fue el que se encargó de extraer el material genético para crear entre ese material genético, esa sangre y ese cuerpo del dios que sacrificaron. Ajá. Y ellos dicen la tierra, pero lo que en realidad agarraron fue era el Homo erectus, que es nuestro ancestro. Exacto, era nuestro ancestro. Era el habitante en la tierra para ese tiempo. Exacto. Cuando modificaron genéticamente el Homo erectus, fue cuando consiguieron el Homo sapiens, que es como somos hoy en día nosotros. Pues entonces ahí es lo que dice, esta criatura fue una mezcla entre el Anunnaki, que eran esta especie, ¿verdad?, de ese planeta que vino a la Tierra, uh-huh. Ajá, y el Homo erectus. El resultado se le conoció como Adamo, que está bien cerca de Adán. Sí, a lo que es Adán. Ajá. Entonces dice, así fue como se creó una especie híbrida que carga no solo la Tierra, sino también el material celestial. ¿Por qué? Porque material genético que viene, ¿verdad?, de fuera de este planeta. Exacto, fuera de... Entonces dice, esto fue lo que causó esta creación, fue lo que causó ese conflicto del que le hablé originalmente, ¿verdad?, hace unos minutos. Y Enlil, que estaba ya cansado de tanto humano y tanto ruido, amenazó con crear ese diluvio. Uh-huh. Pero Enki, como Enki sentía amor por la humanidad, él fue y le dijo a uno de estos seres que ellos mismos crearon, que se llama Utnapishtim, y le advierte que va a venir un diluvio. Y entonces le como dice, la historia. Tienes que hacer un arca y lleva a tu familia y los animales para que sobrevivan. Que ahí es, este gran diluvio es la historia de Noah. La historia. Que se conoce en la Biblia, pero ya en la historia de los sumerianos pues ya se había contado. Esa es la mitología, esa es la leyenda que cuentan, que es bien parecida a los orígenes humanos según los sumerianos, y encima de eso bien parecida a lo de los mayas. Exacto. Así que esto es un poquito, ¿verdad?, el misterio del origen de cómo llegamos a existir nosotros aquí. Pero ahora, ¿verdad?, ya que sabemos un poquito de ese misterio, ahora hay que ver qué herramientas nosotros, ¿verdad?, nosotros los Homo sapiens sapiens que estamos en esta temporada, ¿verdad?, esta era, estamos haciendo para encontrar esos orígenes, porque sabemos que la historia humana, siempre el humano hemos estado en busca para saber concretamente de dónde es que salimos. Entonces, Daisy, yo sé que tú hiciste tu research y buscaste diferentes herramientas que hoy día se están utilizando para, no tan solo para descubrir esas nuevas cosas, sino para recrearlas, para ver cómo era que se veían en la antigüedad.
Así que te voy a dejar el micrófono. Pues sabemos que la arqueología, ¿verdad? Que es la ciencia, ¿verdad? Que se encarga de esto, de descubrir y rescatar estas cosas del pasado. Pues se siguen utilizando cosas, la de siempre, como lo son las pruebas del carbono 14, se siguen haciendo excavaciones, pero ya no es como antes, porque hoy día existe la tecnología que prácticamente los arqueólogos ni siquiera necesitan excavar, porque existe esta tecnología. Y en estas primeras imágenes que pusiste, en este caso, aquí los arqueólogos están uniéndose, ¿verdad? Y trabajando con diseñadores de videojuegos. Que uno dice, pero arqueólogos con diseñadores de videojuegos, eso como que no pega. Pero realmente la combinación ha sido fascinante y de ¿sabes? Se le ha sacado provecho. ¿Por qué? Porque se han hecho, gracias a estos diseñadores, ¿verdad? Que trabajan con videojuegos, se ha logrado hacer copias muy precisas de templos. Y en esas láminas en específico, ahí vemos a, ¿verdad? Un diseñador de juegos, y él está como con el VR, ¿verdad? Que esto es lo que se utiliza ahora en los juegos, la realidad virtual, y él está como si estuviese dentro de un templo, y ese templo es real, ¿verdad? En ese caso, ese templo es real. Y gracias a esto, el arqueólogo, ¿verdad? La persona que está estudiando sobre estas ruinas, estos hallazgos, puede contemplar lo que era ese templo. Inclusive con esta nueva tecnología se puede ver con diferente luz. Ellos hacen como si fuese de día, ¿verdad? Si se pone el sol o si ya está de noche, para ver, ¿verdad? Qué cosas quizás pueden aparecer en nuevo hallazgo sobre lo que había dentro de esos templos. También hay una mejor sensación de lo que era el espacio, el tamaño y la proporción, ¿verdad? de esas ruinas, cómo era. Y también ellos mencionan que las inscripciones, ¿verdad? Ya sea en piedras o en los mismos templos, en estas ruinas, pues se ven y se pueden leerse mucho mejor con ¿verdad? Con esta realidad virtual. Así que esta combinación pues ha sido para mí espectacular, ¿verdad? Porque uno tiene la oportunidad de poder verlo como era prácticamente. No, de tener una idea, ¿no? Y si no tienes dinero para viajar para las ruinas de verdad, te compras ¿cómo es la realidad virtual? O vas a un lugar que lo tengan disponible, y lo más seguro es que pronto ya va a estar en museos y todo. Eso te iba a decir, probablemente estén en museos y las personas tengan la oportunidad de verlo, de experimentarlo de esa forma, que sería súper. Claro que sí. Entonces aquí está la próxima, ¿verdad? Herramienta que encontraste ahí. Pues mira, ahí se ve lo que son los drones, que sabemos que eso es algo que se utiliza mucho también hoy día, pues, pero en la arqueología también lo están utilizando para hacer lo que es la arqueología aérea, ¿no? Desde arriba ellos pueden tomar fotos, grabar, para tener, ¿verdad? Una mejor visión de lo que sería desde arriba. También ahí se muestra lo que es la tecnología LiDAR, que eso es como es como si fuera un escáner. Es como un escáner y ellos te hacen un modelo del terreno. Inclusive si es en un bosque que hay muchos árboles, eso te escanea todo eso de una forma que se puede ver qué cosas hay ahí gracias a esta tecnología. Esa está como, yo no sé si tú has visto la película esta, The Creator, que ellos tienen no recuerdo. inteligencia artificial, yo creo que salió el año pasado, y la tecnología que tenían para escanear y hacer targets, ¿verdad? De destrucción, pero era un láser como con una nave, un avión, que escaneaba todo el área. Entonces ahora lo mencionaste y me vino la imagen de la película. Sí. No, pues precisamente eso, ¿no? Y estaba leyendo que mucha de esta tecnología se utiliza en la milicia. O sea, que obviamente se le ha sacado provecho a lo que es el área de la arqueología. Claro que sí, claro que sí. Porque eso mismo es como los submarinos, ¿no? Que tienen como que este escáner para ver si hay cosas cerca. Exacto. Y te hace crea como un modelo o algo parecido, ¿verdad? Y entonces así mismo funcionaría entonces con esta tecnología, pero en la arqueología. Ok. No, y se hace más fácil porque
Creo que está más seguro para hacerlo. Sí, sí, no, definitivamente en este aspecto la tecnología ha ayudado mucho a los arqueólogos. Es menos invasivo. Es menos invasivo, yo creo que pasa menos trabajo, porque como te dije, ahora hay otra forma que es a través de dispositivos geomagnéticos, que son sondas, ¿no? Y las personas lo que hacen es a través de un carro, depende de cómo sea el dispositivo, porque hay algunos pequeños, lo hacen manual, como estar paseando por todo el terreno, lo peinan, como dice, lo peinan. Y de esa forma, pues, ¿verdad? Eso puede localizar si hay reliquias o ruinas debajo también, debajo de la tierra. O sea, es lo mismo, lo que te estaba hablando, es como esa misma tecnología que se utiliza en submarinos, más lo del LiDAR, pues todo eso ha ayudado mucho. Y esto también hace que se mide la diferencia en el campo magnético, ¿verdad? Para entonces saber si hay cosas ahí, si hay un hueco. O sea, todo eso se puede lograr gracias a estas tecnologías. Y en esa foto que estás ahí, son unas personas que ya lo están haciendo a manual. Ellas están ellas montan como un carrito y ellas pues van por todo el terreno. Y si te das cuenta, en la foto de arriba, a través de fotos aéreas, pues sí se ve, ¿verdad? La forma como un círculo en el lado izquierdo, como el camino y todo eso. Pero cuando ellas pasan estos dispositivos geomagnéticos, te puedes dar cuenta que donde se ven los círculos principales, se ven otros como más adentro. Que se ven más suaves, pero sí se pueden ver. Pues entonces, eso es que son más profundos. Eso es que hay más adentro, exacto, más abajo. Que si ellos llegasen a excavar, siguen encontrando. Esa es la pregunta, que lo que vemos en la superficie no es todo lo que cuenta nuestra historia. Porque si ya hemos visto que han habido diluvios y la tierra se inunda toda de agua, se sabe que después los niveles del mar están muy altos, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues entonces ahí es que no nos podemos conformar con lo que estamos viendo en la superficie, porque en las profundidades de la tierra puede ser que haya más aclaración a nuestra historia. Claro que sí, sí, definitivamente. Y gracias a estas tecnologías, ¿verdad? Pues se ha logrado mucho. Y otra de las cosas que quería mencionar es que también se utilizan, ¿verdad? Muchas fotos y las superponen, ¿verdad? Ellos sacan muchas fotos, ya sea de un artefacto, de parte de una ruina, y se crea un modelo 3D, que también, ¿verdad? Es interesante porque entonces se podría ver desde esa perspectiva. Y muchos arqueólogos comentan que gracias a estas tecnologías pues se les ha hecho la vida más fácil, y que ellos también pues abogan porque cada vez que se hagan este tipo de descubrimientos, pues al utilizar estas tecnologías, que las personas puedan tener acceso también a ellas, ya sea a través del internet, que las personas lo puedan ver así, entrar a la página, no sé, del museo, como estábamos hablando, y que las personas pues lo puedan ver también, porque no todos podemos viajar, ¿verdad? Exacto. Así que ese uso de esas tecnologías sería excelente. Claro, porque entonces nos da acceso a más información. Entonces, es algo que se puede recrear, es algo que se puede guardar en un lugar más compacto, no como todas estas tablets y todas estas cosas que se han encontrado, que son en piedras y son demasiado grandes, ¿verdad? Para conservarlas y requieren más mantenimiento. Entonces, que la era digital nos permita recrear estas cosas, tenerlo accesible en el internet para todos, pues es maravilloso. Sí. Por eso siempre digo, el que no sabe la información es porque no está buscándola, porque ahora mismo, exacto, ahora mismo está en todos lados. Sí. Entonces, aquí ahora, ¿verdad? De estas herramientas, ahora como están haciendo, el que no busca la información, el que no encuentra información porque no está buscando, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los hallazgos. ¿Qué hallazgos se han encontrado, ¿verdad? A través de la historia, que nos revelan que estas civilizaciones han sido bastante desarrolladas, y no tan solo que han sido desarrolladas, que nuestra civilización hoy en día ha tomado conocimiento de ellos.
Entonces yo quería hablarle aquí, ¿verdad?, de los olmecas. Los olmecas fue la civilización más antigua de Mesoamérica. Sí. En el mapa que tengo ahí, ellos estaban localizados en la región de Veracruz. Y esta civilización se dice que se originó entre 1600 y 1200 antes de Cristo. O sea, es una civilización bien antigua. Y a pesar de que es la más antigua, se vino a descubrir a mediados del siglo XIX. Que es la más antigua, pero de las más recientes que se descubrió, se ha descubierto, que existía. Entonces, se le conoció mayormente por estas cabezas colosales, que es en la foto de nuestra izquierda, en la parte superior. Se dice que había un agricultor en el área y él estaba como que, era en el 1850, y él estaba como que limpiando el área. Y ahí fue que se topó con una de estas cabezas enterrada a mitad en el suelo. Y ahí fue que empezaron, ¿verdad?, a estudiar tú sabes, de dónde es que salió esta civilización. Entonces ahí es lo que dice que la ubicación donde estaba les permitió desarrollar un sistema de agricultura. Cuando históricamente dice que fue por allá, como por Turquía, por esa área, que el sistema de agricultura se comenzó por primera vez. Más sin embargo, los olmecas ya tenían su sistema de agricultura en la antigüedad. O sea, que no sabemos si de verdad la agricultura se desarrolló desde ahí, o que para la misma época en diferentes partes del mundo ya la agricultura se estaba desarrollando, pero ¿verdad? No lo sabíamos. No se sabía. Exacto, no se sabía. Exacto, entonces ese sistema de agricultura era parecido al sistema de agricultura de las regiones del Nilo y de Mesopotamia. O sea, era un sistema sofisticado, no era un sistema primitivo. Sí, cualquiera, exacto. Exacto, entonces dice que los mayas y los aztecas fueron los que vinieron después de los olmecas. Sí, es como que exactamente. Los sucesores de los olmecas, por decirlo, ¿verdad? De esa forma. Entonces, uno de los artefactos que se encontró, que esto sí yo no lo sabía, lo aprendí haciendo el research para este episodio, es que dice que una de las cosas que se encontraron fueron esculturas de madera, restos de infantes y dos cositas: trazas de bebidas de cacao, o sea, de chocolate. Ellos desarrollaron esa bebida, y bolas de goma. Ellos hacían eso yo lo había escuchado. Por eso se les conoce como olmeca, porque supuestamente eso viene de la palabra, significa hule, gente de la palabra es goma. Entonces lo que dice, mira, el proceso, ellos eran maestros del proceso de vulcanización, que la vulcanización es el proceso químico en el cual se mejoran las propiedades físicas de un caucho natural o sintético. Entonces, ellos eran expertos en eso. Este proceso en nuestra civilización actual, comenzó este proceso en el siglo XIX. Y ya los olmecas en el 1600, 1200 a.C. ya eran maestros en ese sistema. Eran expertos, exacto. Y por eso es lo que dijiste, el término olmeca es un término de los aztecas que significa persona de goma. Los aztecas lo llamaron así, y yo me imagino que era por el proceso, ¿verdad?, de hacer goma, que era un proceso que, qué casualidad. Yo me imagino que cuando descubrieron esta civilización, ahí fue con los hallazgos que comenzaron también el proceso de la vulcanización en el siglo XIX, porque las dos cosas se descubrieron a la vez. Si los olmecas no lo hubieran descubierto, a lo mejor todavía nadie. El proceso de vulcanización no existiera todavía. Y pues me pareció, ¿verdad?, sumamente interesante ver que una civilización tan y tan
antigua, de la que se conoce tan poco, porque no se conoce mucho de ellos, pero abrió terreno para las civilizaciones que vinieron después, y hoy día seguimos aprendiendo de esta civilización en especial. Y sigue siendo como un misterio, eso mismo de las cabezas. ¿Cómo ellos hicieron eso y cómo ellos lo transportaban? Uh-huh. Yo entiendo que tal vez a lo mejor lo construían ahí mismo, no que lo transportaban, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, que porque si se han encontrado en sitios remotos también. Ajá. O sea, no hay forma de explicar cómo llegaron ahí. O sea, no hay. Puede ser que del sistema de goma que tenían, a lo mejor cargaban, quién sabe, ¿verdad? Ellos no tenían lo que eran las ruedas. No. Ellos no utilizaban nada de eso. Y aún si la tuviesen, ¿cómo la llevaban a los sitios en los que se encontraron? Porque, ¿verdad? Como tú dices, están en diferentes partes. Exacto. Y a veces son sitios sumamente difíciles de ir. No son como que sitios llanitos, con un terreno bueno. Muchas de las pirámides que han encontrado en Mesoamérica ni siquiera están cerca de los ríos, es como monte adentro. Por eso es que se han tardado tanto en descubrirlo, porque la maleza se comió la pirámide y pensaban que era una montaña, hasta que alguien descubrió que no era una montaña. Entonces eso es lo fascinante. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos en la izquierda es la gran pirámide de Cholula en México, y a la derecha pues tenemos las pirámides de Egipto. Pero quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de la de Cholula. Esta se le dice que es la pirámide más grande de Mesoamérica. Al principio pensaban que era la estructura que vemos ahí en la foto, pero si vemos al tope de la montaña hay una iglesia. Cuando los conquistadores de España vinieron, pues dijeron, aquí vamos a hacer la iglesia, y lo hicieron en el tope de la montaña, pero en realidad no es una montaña, es una pirámide. Entonces hace unos meses yo estaba viendo un documental que hablaba de eso, y no tan solo eso es la pirámide, debajo de la tierra, con herramientas como las que Daisy mencionaste anteriormente, se ha descubierto que hay más estructuras. Es como si los habitantes originales hicieron esta pirámide y la civilización que los procedió construyó encima y encima y encima. Entonces hay como que pirámides encima de pirámides, y lo que se logró es una arquitectura masiva que todavía hoy día está de pie, que es algo impresionante, porque ahora la arquitectura que hacemos ahora en 10 años se empieza a deteriorar todo y no hay forma de arreglarlo. Más sin embargo, esta gente sin tecnología han creado estructuras que han durado por cientos y miles de años. El conocimiento que tenían matemático, de física, de astronomía, porque sabemos que hasta están alineados a veces con constelaciones y todo. Exacto. Y ¿Cómo? Eso es lo común en casi todas las pirámides, que están alineados a cierto evento en particular y a ciertas constelaciones, dependiendo de cada civilización. Es como si fueran un observatorio, porque hay muchas de ellas que están para ver el solsticio ese que le dicen de verano. Sí, el de Chichén Itzá. El de Chichén Itzá, eso es bien impresionante, porque esa pirámide está construida de una forma, como tú dijiste, que en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño se ve la sombra de lo que ellos le llamaban el dios Quetzalcóatl, ¿verdad? Que representaba como una serpiente emplumada. Y se ve cuando está en la sombra, en la esquina de esa pirámide, se ve la forma así de la serpiente. Entonces, ¿cómo hacían eso? ¿Cómo? Tú tenías que estar completamente obsesionado con lo que estabas viendo de las estrellas para poder construir algo acá y tener acceso a ver ese evento. Y no es casualidad, ¿verdad? Yo no puedo decir que es casualidad, porque cuando hablamos del origen del humano,
estamos hablando de que las historias que buscamos nos dicen que tenemos antecedentes celestiales. ¿Por qué? Porque venimos de la creación, que esos seres de la creación eran de afuera de este planeta. Por eso es que estamos aquí, pero también nos sentimos parte y a lo mejor por eso hay tanta curiosidad de explorar el espacio y seguir buscando, porque tal vez hay ese llamado, porque también hay parte de nosotros que pertenece a eso. Sí, es como esa frase que dicen, estamos hechos de polvo de estrellas. Exacto. Y quién sabe si hay más verdad, que un cuento, que mitología en eso. Entonces aquí, ¿verdad? En la foto de nuestra derecha están las pirámides de Egipto, que es las pirámides más famosas. Tú me vas a hablar un poquito, pero quiero explicar el por qué escogí esa foto, que es una vista aérea, y lo quise escoger de esa forma porque cuando uno mira bien, parece los chips esos de computadora, que del disco duro y todo. Sí, de lo que estábamos hablando. Parece que uno abrió un televisor y ve el panelcito ese verde con los cantitos de metal que parecen pequeñas pirámides. Sí. Quería darle esa perspectiva. Sí. De hecho, también se dice de un área en México también. Sí, es casi todas. Hay una parte que es así mismo, ponen una foto como de un circuito de computadora y comparándolo con eso y sí, parece. Exactamente. Sí, así que los invito, ¿verdad? Que entren a Google y pongan vista aérea de ciertas pirámides y lo vean con los ojos de que estás viendo, que lo que estás viendo ahí no son pirámides, sino parte de electrónica, y uno se va a dar cuenta que es bien parecido. Sí, y sé que, ¿verdad, Daisy, buscaste un poquito, ¿verdad, de aquí de las pirámides? ¿Qué encontraste ahí en relación de la ubicación, las medidas y todo lo que constituye esta construcción de ¿verdad? De estas enigmáticas pirámides? Sí. Pues eso mismo, mira, precisamente se habla de que existe como un tipo de conexión entre no solamente estas pirámides entre sí con constelaciones, también se habla de que conexiones hasta con otras pirámides como la de México y otras estructuras, ¿verdad? Así que son de civilizaciones de hace tantos años atrás. Pero específicamente de las de Giza, ¿verdad? Que son las más famosas como estábamos hablando. Una que primero de estos hallazgos es que se dice que son más antiguas de lo que realmente se creía. Se decía que era de 4.000 años atrás, pero en realidad se piensa que son de hace más de 10.000 años atrás. Así que yo tengo cuentos y libros y que dicen que puede ser hasta 25.000 años atrás. De más. Bueno, pues hasta donde yo leyera 10.000 sabrás. Y lo más curioso, ¿verdad? Fue que ¿verdad? Lo más curiosidad que me dio fue cómo, ¿verdad? Ese conocimiento tan avanzado en ese entonces de geometría, de astronomía, de física, de matemática, porque hay un dato súper curioso y es que la Gran Pirámide de Giza, sus coordenadas, que son voy a decir el número aquí, es 299,792,458. Precisamente coinciden con lo que es la unidad que mide la velocidad de la luz. Son esos mismos números, exactamente los mismos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué nos están tratando de decir con esa medida? Sí, tanta exactitud, tanta precisión. ¿Y cómo lo sabían? Exacto, ¿cómo lo sabían? O sea, no es nada más que pegaste el número, era cómo lo descubrieron, ¿verdad? Exacto. Si todavía hoy en día seguimos descubriendo acerca de la velocidad de la luz, ni siquiera hemos dominado eso, porque por eso es que no se ha podido viajar, ¿verdad? A otras galaxias. Pero ya estas personas, vamos a decir, ¿verdad? Los años que dijiste, 10.000, 13.000 años atrás, sabían este dato.
¿De dónde bajaron esa información para que No lo nos digan? Porque ese es Es fascinante. Sí, es la curiosidad con estas estructuras y estas civilizaciones, es que no sabe, que por más que buscamos, uno se sigue preguntando qué nos están tratando de revelar. ¿Cómo estos avances y esta tecnología que ellos usaban, cómo eso ha moldeado nuestra cultura? ¿Cómo eso nos ha dado la luz verde para investigar sobre la capacidad de nosotros los humanos para construir? ¿Qué tan lejos podemos llegar? Porque si con tan poquito, según lo que nos cuenta la historia, con tan poquito estas civilizaciones hicieron tantas cosas magníficas, imagínate con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, que no tenemos que hacer una pelota de estructura como las pirámides, porque tal vez las pirámides es un conductor de energía. Uno no sabemos si es algo así, pero ya no necesitamos algo tan masivo para conducir, ¿verdad? Para conducir energía, ¿verdad? Ya tenemos aparatos más pequeñitos. Entonces, ¿cómo estas culturas y estas civilizaciones nos están dando como el blueprint para nosotros saber qué tan capaces somos de construir y qué tan vulnerables somos de desaparecer? Porque muchas de estas civilizaciones desaparecieron a pesar de que estaban tan avanzadas para su época. Exacto. No se han quedado, desaparecieron porque todas esas civilizaciones se fueron y las creencias y su arquitectura y sus avances se fueron con ellos. Ahora es que estamos redescubriendo, ¿verdad? Lo que se había hecho en el pasado. ¿Qué tú crees de esta incógnita? No sé, como te dije, es bien fascinante. Mientras más uno lee y busca, es más impresionante. Uno dice, es increíble, ¿verdad? Como que tan avanzados estaban en tantas áreas. Y eso mismo, mira, ahora mismo yo creo que no hay forma de hacer algo parecido a lo que son estas pirámides, de tan preciso, de tan exacto, ¿no? No, y no, ni con la tecnología que tenemos hoy en día se puede lograr algo de esta magnitud, porque tomaría muchísimo tiempo o simplemente no es posible. Eso es lo que dicen, que no es posible hacerlo. Exacto. No creo que es imposible, porque lo estamos viendo, está construido. Sí. Yo me imagino que no es la tecnología, es el material. Puede ser que y si lograron que era líquido, y en proceso químico de que era líquido y con moldes ponerlos en, tú sabes, sólido. Sólido. Exacto, puede ser un proceso se dice mucho que puede ser que era un proceso de vibración, de frecuencias, que lo que hacían era que estos objetos levitaban y las personas tenían la capacidad de ponerlos ahí. Otra cosa, los cortes de esto es bien preciso, como si se usó un láser. Como si se hubiese usado una maquinaria específica. Exacto, entonces esas son las incógnitas que estas reliquias, ¿verdad? que hemos visto en el mundo nos dejan, porque a pesar de que a veces creemos que tenemos la respuesta, pero después resulta que ya no, esta teoría ya no se puede, no es aceptada, porque pues no. Entonces, siempre a mí me ha dado curiosidad, ¿verdad? Estudiar este tema, porque es fascinante y también nos abre a un mundo de posibilidades, nos abre a que usemos nuestra imaginación y que busquemos información, que busquemos la información, no tan solo la que vemos en los libros, pero vamos a meternos a la mitología, porque como ya vimos, hoy Daisy y yo le contamos de mitología, no era historia que está en la enciclopedia, ¿verdad? Era mitología que se regaba a voces
pero la mitología no está tan lejos de la historia que nos cuentan como oficial. Exacto. Hay que ser curioso. Sí, se repiten muchas cosas. Se repiten mucho. Y tú hablaste de los mayas y yo hablé de Sumeria. Son civilizaciones en los opuestos Aparte, del mundo. exactamente. Tú sabes, no es gente que está... no se están llamando, no se están enviando un mensaje de texto, porque nada de eso existía para esa época. No. Así que no es casualidad que se repita. Y es lo que nos debe hacer pensar. ¿Se repite porque esta es la historia de verdad? ¿O se repite porque a lo mejor esas personas emigraron? Cosa de que pues, que sabemos que no, porque vivieron en diferentes tiempos. Sí sabía de algunas cosas, pero mientras uno se va adentrando, tú descubres más y más cosas y tú dices, pero espérate, pero si esto lo dice tal libro, esto es lo que nos cuentan también desde pequeño, de cómo fue que se creó todo. Pero cuando comparas con otras culturas, también cómo ellos hablan de cómo fue que se creó el mundo, cómo fue que se creó el ser humano, pues definitivamente hay algo ahí que se repite, ¿verdad? Hay como un patrón. Y además de las esculturas, y estos son solo algunas, lo que nosotros mostramos aquí son algunas cositas. Porque sí, alrededor del mundo hay bien mucha... poquito, es un sí, esa es la punta. Así que aquí... es sumamente interesante y los invitamos a que, ¿verdad? Busquen información y que lean y que busquen, como dice Vianney, en otros sitios, porque mientras más buscas, ¿verdad? Pues más vas a encontrar. Y es fascinante, es fascinante. No, y no tan solo entre más buscas información, más vas a encontrar, es que también como seres humanos, cuando seguimos buscando todo lo que somos capaces de hacer, encontramos los obstáculos y las limitaciones como insignificantes. Porque si tenemos nuestros ancestros que con tan poquito hicieron grandes cosas, ahora nosotros tenemos todo más accesible, el conocimiento y la información está. Los invitamos, ¿verdad?, a que sigan buscando, que sigan explorando y que sean, ¿verdad?, los alquimistas de su propia vida. ¿Por qué? Porque cuando uno toma esa responsabilidad de decir, mira, yo quiero ser autónomo, yo quiero lograr grandes cosas, pues qué mejor que revisar la historia y copiar esos métodos y esas actitudes de personas que ya lograron hacer y revolucionar la historia de la historia humana. Entonces los invitamos, ¿verdad?, a que sigamos siendo estudiantes eternos, sigamos alimentándonos nuestra curiosidad. Y nada, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer acerca de esto, escríbanos por aquí, búsquenos en las redes sociales, que todos esos links van a estar en la descripción de este video. Y nada, seguimos compartiendo información mientras nos sigan pidiendo más, así que los vemos en el próximo episodio.